este vídeo estaremos hablando sobre identificación de elementos en compuestos orgánicos mediante fusión alcalina con sodio metálico, específicamente identificación de halógenos en compuestos orgánicos. Entre los objetivos tenemos conocer la prueba de laboratorio en el que se basa un análisis elemental orgánico, explicar en qué consiste la fusión alcalina con sodio metálico, identificar a través de reacciones específicas los elementos más comunes que constituyen a los compuestos orgánicos y aplicar las pruebas adecuadas para la identificación de los halógenos. Los compuestos orgánicos es un compuesto químico que contiene carbono. Este le permite formar enlace carbono-carbono, carbono-hidrógeno. También estos compuestos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos. Todas las moléculas orgánicas contienen carbono, pero no todas las moléculas que contienen carbono son moléculas orgánicas, es decir, son inorgánicas. Los halógenos son 6 elementos químicos que son flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Se encuentran en el grupo 17 de la tabla periódica. Estos elementos se pueden encontrar a temperatura y presión ambiente en 3 estados de la materia. Por ejemplo, el sólido está el yodo y el astato. En el líquido tenemos el bromo y en el estado gaseoso el flúor y el cloro. Los halógenos son sumamente reactivos, por lo que nunca se le encuentra en forma monoatómica, sino como parte de otros compuestos, pero también pueden hallarse formando moléculas diatómicas del mismo elemento. La fusión alcalina es uno de los métodos más importantes para identificar los componentes de un compuesto orgánico, debido a que los elementos que caracterizan los compuestos orgánicos se encuentran en forma covalente. Para poder identificarlos a través de pruebas cualitativas específicas es necesario transformarlos a iones sencillos o sales inorgánicas solubles en agua. Para esto se aplican varios métodos, como lo es el método de Lassaigne, que es uno de los métodos más utilizados en el análisis cualitativo orgánico para la determinación de nitrógeno, azufre, halógenos y fósforo en los componentes orgánicos. En este método, los compuestos orgánicos que se descomponen por fusión con sodio forman las correspondientes sales, haluros, cianuros, sulfuros, sulfocianuros y fosfato de sodio. Este último del tratamiento con ácido nítrico. Posteriormente, estos compuestos se extraen con agua hirviendo y se identifican. El método de fusión con zinc y óxido de calcio es un método alternativo luego de fusión con sodio y solo se usa para comprobar la presencia de nitrógeno en la muestra. La prueba de Weinstein es un método simple para determinar la presencia de un halógeno. Entre los materiales tenemos un alambre de cobre de 10 centímetros, un baño María, un mechero de Bunsen, 2 tubos de ensayo, 2 goteros, una parrilla, una pipeta volumétrica de 2 mililitros y equipo campana de extracción. Entre los reactivos tenemos ácido nítrico, nitrato de plata al 5%, hidróxido de amonio al 5%, ácido acético, cloruro de calcio, disolución saturada. Cabe mencionar que es necesario tener precaución cuando se lleva a cabo la reacción de fusión. Para esto se apunta la boca del tubo a una zona despejada. Y por último, como el disulfuro de carbono es tóxico, por tanto hay que tener cuidado de no inhalar sus vapores. En todo momento se deben utilizar los elementos de seguridad básicos en el laboratorio de química, como lo son la bata de laboratorio, guantes, gafas de seguridad, entre otros. La primera prueba que describiremos será la prueba de nitrato de plata. Se debe colocar 2 mililitros del filtrado de la fusión alcalina en un tubo de ensayo y acidular con ácido nítrico diluido dentro de la campana de extracción. Calentar en baño María durante unos minutos para expulsar en caso de que hubiera ácido cianhídrico o sulfídrico. Enfriar y añadir 4 o 5 gotas de disolución de nitrato de plata al 5%. Los halogenuros de sodio, excepto el fluoruro de sodio, reaccionan con el nitrato de plata para formar un precipitado denso de halogenuro de plata.
Identificación del flúor. Colocar 2 ml del filtrado de la fusión alcalina, acidular con ácido acético y calentar hasta ebullición. Dejar enfriar la disolución y agregar 4 gotas de la disolución saturada de cloruro de calcio. Si está presente, el flúor se formará un precipitado gelatinoso de fluoruro de calcio después de varias horas. Prueba de Wettstein. Se forma un anillo pequeño en el extremo de un alambre de cobre limpio. Se calienta la llama de un mechero Bunsen hasta que la llama queda incolora y posteriormente enfriar. Tomar con el anillo un poco del compuesto original y calentar en la orilla de la llama del mechero. El flúor no se puede determinar con esta prueba porque el fluoruro de cobre no es volátil a la temperatura de la flama. Tampoco se puede diferenciar entre cloro, bromo y yodo. La prueba es muy sensible y da positivo incluso si la muestra contiene trazas de halógenos y su utilidad es para descartar la presencia de halógenos si no da positiva. Los halogenuros de sodio excepto el fluoruro de sodio reaccionan con el nitrato de plata para formar un precipitado denso de halogenuro de plata. Entonces, en esta prueba con nitrato de plata se va a obtener como resultados que el cloruro de plata tendrá un color blanco, el bromuro de plata un color amarillo pálido y el yoduro de plata un color amarillo intenso. En cuanto a las reacciones, en el caso del bromuro de plata se obtiene a partir de bromuro de sodio más nitrato de plata formando un precipitado de bromuro de plata. En el yoduro de plata tenemos yoduro de sodio más nitrato de plata precipitado de yoduro de plata más nitrato de sodio. Y el cloruro de plata tenemos cloruro de sodio más nitrato de plata, cloruro de plata un precipitado más nitrato de sodio. En el caso de la identificación del flúor, este se formará un precipitado gelatinoso de fluoruro de calcio después de varias horas al utilizar el filtrado de la fusión alcalina alucidado con ácido acético calentado hasta el punto de ebullición junto con la disolución saturada de cloruro de calcio. La prueba de Wettstein dará como resultado una llama color verde si hay presencia de halógenos. Durante esta prueba, el cobre se combina con el oxígeno durante la combustión produciendo dióxido de cobre 2. Este se combina con el posible halógeno y se produce un halogenuro de cobre volátil más agua. Aquí no se puede comprobar la presencia del flúor, ya que el fluoruro de cobre no es volátil en esta temperatura. En esta prueba tampoco se puede comprobar qué tipo de halógeno es, solo se utiliza para determinar si hay halógenos en alguna sustancia. Tenemos ahora la discusión de resultados. Empezaremos con la prueba de nitrato de plata. Con la prueba del nitrato de plata reaccionan los halogenuros de sodio, formando un precipitado denso de halogenuro de plata, con excepción del fluoruro de sodio. En la identificación del flúor, tenemos que en presencia del flúor se forma un precipitado gelatinoso de fluoruro de calcio después de varias horas. Y por último, en el test de Wettstein, tenemos que esta prueba se usa para detectar la presencia de halógenos. Los compuestos orgánicos que contienen bromo, cloro, yodo e hidrógeno se descomponen al quemarse en presencia de óxido de cobre para producir los correspondientes halogenuros de hidrógeno. Estos gases reaccionan para formar los halogenuros cúpricos correspondientes, lo que imparte un color verde a la llama. Por último tenemos las conclusiones. La fusión alcalina con sodio es un procedimiento que sirve para identificar los elementos presentes en una sustancia química. Los compuestos orgánicos son estructuras moleculares complejas que se unen mediante enlaces covalentes que impiden su fácil reacción con otras sustancias. Para poder reconocer los elementos a los que está unido el átomo de carbono y así permitirle interactuar con otras moléculas, se deben aplicar altas temperaturas para romper este enlace y crear iones. Y por último tenemos que es importante señalar que los resultados esperados para la identificación de los diferentes componentes dependerán en gran medida de la pureza de los materiales y reactivos utilizados en las reacciones. Entre las aplicaciones de los halógenos en la medicina se encuentra la utilización del yodo como antiséptico para reducir la población de microorganismos vivos sobre el tejido
y para acelerar la cicatrización de las heridas. Además, funciona para tratar la deficiencia de yodo en el cuerpo y puede administrarse vía oral o mediante una inyección. El bromo, por otra parte, se utiliza como principio activo dentro de medicamentos para tratar afecciones como la epilepsia, neumonía e incluso se usa como analgésico y anticonvulsivo. También el flúor es utilizado tópicamente a altas concentraciones en la capa superficial del esmalte de los dientes, donde se concentra a gran cantidad del ion fluoruro y este se reacciona con el calcio para así formar fluoruro de calcio, lo que ayuda a prevenir caries, a reducirlas o evitar que se empeoren.